Hay momentos en los que una superpotencia no pierde el control por una guerra, sino por un solo movimiento inesperado. Durante meses, China había construido una imagen sólida, un cerco perfecto, una red de presión constante en el mar, una sensación de dominio absoluto en sus propias aguas. Todo indicaba que el equilibrio en la región estaba decidido, que nadie se atrevería a cruzar esa línea invisible, que el mensaje era claro: aquí manda Pekín. Pero ese tipo de control tiene una debilidad: depende de que nadie lo desafíe, y entonces ocurrió lo impensable. Un destructor japonés avanzó directamente hacia el punto más sensible del tablero. No se ocultó, no dudó, no pidió permiso, simplemente cruzó, y con ese acto, todo cambió. Porque en geopolítica hay acciones que no necesitan disparos para hacer una declaración de poder. Lo que Japón hizo no fue solo navegar, fue romper una narrativa, fue demostrar que ese control absoluto podía ser atravesado. Y cuando eso sucede, el impacto no es solo militar, es psicológico, estratégico y global. Porque si una línea puede ser cruzada una vez, entonces ya no es una frontera real, es solo una percepción. Y cuando la percepción se rompe, el poder empieza a resquebrajarse. Durante años, el estrecho de Taiwán ha sido mucho más que un simple paso marítimo. Es una línea roja, un símbolo de soberanía, un espacio donde cada movimiento es observado, calculado y en muchos casos evitado. Por eso, cuando un destructor japonés decidió atravesarlo, no se trató de una navegación cualquiera. El buque avanzó desde el mar de China Oriental con un rumbo claro, sin desviaciones, como si cada milla recorrida estuviera diseñada para enviar un mensaje. No fue rápido, no fue caótico, fue deliberado. Durante horas, la embarcación se desplazó en el corazón de una zona que Pekín considera altamente sensible, plenamente consciente de que cada radar, cada satélite y cada sistema de vigilancia seguía su trayectoria en tiempo real. Y eso es lo que hace este movimiento tan poderoso, porque no fue una operación encubierta, fue una demostración abierta. Japón no intentó evitar la atención, la buscó. Quiso que se viera, que se registrara, que quedara claro que estaba dispuesto a entrar exactamente en el punto donde otros prefieren no arriesgar. En ese momento, el tránsito dejó de ser una acción técnica y se convirtió en una declaración estratégica. Porque cruzar ese estrecho no es solo navegar, es desafiar directamente la narrativa de control. Mientras el destructor avanzaba, la reacción no tardó en aparecer. Desde la costa, el sistema de defensa chino se activó casi de inmediato. Radares comenzaron a fijar su señal, sistemas de misiles ajustaron sus coordenadas y unidades navales y aéreas entraron en estado de alerta máxima. Cada movimiento del buque japonés era seguido con precisión milimétrica, como si en cualquier segundo la situación pudiera escalar. Las advertencias por radio se intensificaron, los mensajes eran claros, directos, cargados de tensión. Todo indicaba que el siguiente paso podría ser una intervención. Pero no ocurrió, y ahí es donde todo cambia. Porque a pesar de tener la capacidad, a pesar de tener la ventaja en ese entorno, Pekín no dio la orden. No desvió el rumbo del barco, no ejecutó una maniobra de bloqueo, no disparó ni un solo tiro de advertencia, y ese silencio fue más fuerte que cualquier acción. Porque en un escenario donde se proyecta control absoluto, no actuar también comunica límites, comunica cálculo, comunica dudas, y en ese instante, lo que parecía una demostración de poder se transformó en una señal de contención. Porque cuando puedes actuar pero decides no hacerlo, el mensaje deja de ser fuerza y empieza a ser incertidumbre. Y fue precisamente en ese vacío donde Japón convirtió el movimiento en algo mucho más grande, porque no se trataba solo de cruzar, sino de lo que ese cruce significaba. En cuestión de horas, lo que había sido presentado durante meses como un entorno controlado empezó a verse diferente. La imagen de dominio absoluto comenzó a agrietarse. Tokio no necesitó declaraciones largas ni discursos agresivos. El mensaje ya estaba en el agua. Y mientras eso ocurría, la respuesta oficial de Pekín se limitó al terreno diplomático.
condenas, comunicados, advertencias ante las cámaras, palabras firmes, pero sin respaldo en acciones reales en ese momento crítico. Y ahí es donde aparece la ruptura, porque en geopolítica, la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace es lo que define la percepción de poder. Japón entendió exactamente ese punto. No buscó una confrontación directa, pero sí dejó claro que podía desafiar sin ser detenido. Y eso transforma completamente el tablero, porque ya no se trata de quién tiene más fuerza, sino de quién demuestra que está dispuesto a usarla. Y en ese instante, la narrativa cambió, no con misiles, sino con un movimiento calculado que dejó a una potencia reaccionando, en lugar de controlando, y el impacto fue inmediato, pero no en el mar, sino en la percepción global, porque durante semanas China había construido una imagen muy clara, un cerco sólido, una demostración de control capaz de sostener incluso un bloqueo prolongado en la región. Ese ejercicio de 40 días no era solo una maniobra militar, era un mensaje al mundo, una advertencia de que Pekín podía cerrar, aislar y controlar el flujo en uno de los puntos más sensibles del planeta. Pero todo ese relato tenía una condición silenciosa, que nadie lo pusiera a prueba. Y cuando ese destructor japonés cruzó sin ser detenido, esa imagen comenzó a desmoronarse. No porque el poder militar desapareciera, sino porque su credibilidad fue cuestionada. Porque un sistema que se presenta como impenetrable deja de serlo en el momento en que alguien lo atraviesa. Y eso tiene consecuencias más profundas de lo que parece. Aliados, rivales y mercados observan ese tipo de señales con atención absoluta, porque no evalúan solo la capacidad, evalúan la voluntad. Y en ese instante, el mundo vio algo clave. El control no era tan absoluto como se había proyectado. Y cuando esa percepción cambia, todo el equilibrio estratégico empieza a moverse. Y ahí es donde aparece el cambio más profundo, porque esto no trata solo de China, sino de Japón. Durante décadas, Tokio había mantenido una postura contenida, casi calculada para evitar cualquier escalada directa. Una estrategia basada en la defensa, en la prudencia, en reaccionar, pero no provocar. Sin embargo, ese momento marcó una ruptura. Porque enviar un destructor a cruzar una de las zonas más sensibles del mapa no es una reacción, es una decisión. Es asumir el riesgo. Es aceptar las consecuencias. Y eso redefine completamente el papel de Japón en el tablero regional. Ya no es el actor que observa desde la distancia. Ya no es el que se limita a emitir comunicados o a reforzar su defensa interna. Es un jugador que entra en la partida, que toma la iniciativa. Y cuando un país cambia de postura de esa manera, todo el entorno tiene que adaptarse, porque las reglas implícitas dejan de ser válidas. Lo que antes era predecible, ahora se vuelve incierto. Y esa incertidumbre es precisamente lo que aumenta la tensión, porque no se trata solo de lo que Japón hizo una vez, sino de lo que podría estar dispuesto a hacer a partir de ahora. Y para entender por qué este movimiento es tan importante, hay que mirar el mapa, porque en geopolítica la posición lo es todo. Japón no es solo un país, es una barrera natural, una cadena de islas que se extiende desde Okinawa hasta Taiwán, formando lo que los estrategas llaman la primera línea de contención en el Pacífico. Y dentro de esa línea existen puntos extremadamente críticos, estrechos, pasos obligatorios, corredores marítimos por donde cualquier flota debe pasar si quiere salir al océano abierto. Para China, esos puntos no son opciones, son rutas obligatorias. Y eso crea una limitación estructural, porque puedes tener una gran marina, puedes construir más barcos, puedes aumentar tu capacidad, pero si las salidas están controladas, tu movimiento queda condicionado. Y ahí es donde Japón juega un papel clave. No necesita dominar todo el océano, solo necesita mantener presión en esos puntos de paso. Controlar, observar, reaccionar en el momento exacto. Es un tipo de poder diferente, más silencioso, pero igual de efectivo, porque no se trata de atacar, sino de limitar.
Y cuando un país logra limitar el movimiento de otro en puntos estratégicos, está controlando mucho más que el espacio físico. Está controlando sus opciones. Y esa presión no es nueva. Lleva años construyéndose en silencio. Porque alrededor de las islas en disputa como la Senkaku, China ha utilizado una estrategia constante, presencia permanente sin cruzar el límite abierto del conflicto. Buques de guardacostas, embarcaciones civiles, milicias marítimas, todos operando en una zona gris, empujando poco a poco, probando la reacción del otro lado. No es una guerra directa, es desgaste. Es presión psicológica, repetida una y otra vez, hasta que el adversario se acostumbra o cede. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. Japón no solo observó, actuó. Desplegó sus propias unidades, siguió cada movimiento paso a paso, utilizó aeronaves de patrulla y presencia constante para enviar un mensaje claro: cada avance tendrá una respuesta inmediata. Y eso cambia la dinámica. Porque una estrategia de presión funciona cuando no encuentra resistencia proporcional. Pero cuando cada movimiento es bloqueado, seguido y neutralizado, pierde efectividad. Y en ese punto la zona gris deja de ser una ventaja, se convierte en un riesgo. Porque ya no puedes avanzar sin ser confrontado. Y cuando eso ocurre, el equilibrio empieza a inclinarse. Y entonces China intentó algo diferente. Algo más masivo, más difuso, más difícil de contener. En lugar de depender únicamente de buques militares, comenzó a desplegar una red de embarcaciones que en apariencia no representaban una amenaza directa. Flotas de pesca, barcos civiles, milicias marítimas disfrazadas de actividad cotidiana. Pero detrás de esa apariencia el objetivo era claro. Crear una presencia constante, saturar el espacio, formar una especie de muro flotante capaz de ejercer presión sin cruzar el umbral de una confrontación abierta. Era una estrategia diseñada para avanzar sin provocar una respuesta inmediata, para ganar terreno sin disparar un solo tiro, y durante un tiempo funcionó. Porque es difícil responder militarmente a algo que no parece militar. Pero ese modelo también tiene un límite. Cuando la acumulación de presencia empieza a ser evidente, deja de ser ambigua. Y en ese punto Japón decidió no tratarlo como una simple actividad civil. Respondió con despliegue directo, con intervención física, con acciones que dejaron claro que esa zona ya no sería tolerada como espacio de infiltración gradual. Y ahí es donde la estrategia cambia de sentido, porque lo que estaba diseñado para presionar sin riesgo, empieza a generar confrontación. Y cuando eso ocurre, el margen de maniobra desaparece. Y en medio de este tablero cada vez más tenso, apareció un actor que elevó aún más el nivel del juego: Rusia. Porque justo antes de que el destructor japonés realizara su movimiento, buques de guerra rusos habían llegado a puertos chinos, mostrando una imagen de coordinación, de alianza, de fuerza compartida en el Pacífico. No era solo una visita naval, era un mensaje, una señal dirigida a la región, especialmente a Japón, de que dos potencias podían actuar juntas en ese espacio estratégico. Durante unos días, la imagen era clara: Moscú y Pekín alineados, proyectando poder, intentando consolidar una percepción de bloque sólido frente a cualquier desafío. Pero ese equilibrio duró muy poco. Porque la respuesta de Tokio llegó de forma inmediata y completamente inesperada. El tránsito por el estrecho de Taiwán no solo fue un desafío a China, también fue una señal directa a Rusia. Un recordatorio de que esa demostración de fuerza conjunta no iba a quedar sin respuesta, y eso cambia el significado de todo el movimiento. Porque ya no se trata de una tensión bilateral, se convierte en un juego de múltiples capas, donde cada acción impacta a más de un actor. Y cuando entran más jugadores en el tablero, el riesgo se multiplica. Y precisamente por eso, el movimiento de Japón fue mucho más que una respuesta puntual, fue un mensaje calculado en múltiples direcciones. Porque al cruzar el estrecho en ese momento exacto, Tokio no solo estaba desafiando a China, estaba enviando una señal directa a Moscú.
una señal que no necesitaba traducción diplomática. Japón estaba demostrando que no iba a aceptar un escenario donde dos potencias coordinen presión en su entorno sin enfrentar consecuencias. Y lo hizo de la forma más visible posible, no con palabras, no con advertencias, sino con acción. Porque en geopolítica el timing lo es todo. Y actuar justo después de una demostración conjunta Rusia-China convierte cualquier movimiento en una declaración estratégica, es decir, vemos lo que están haciendo y estamos dispuestos a responder. Y eso obliga a recalcular. Porque cuando un actor muestra que puede reaccionar de manera firme y rápida, introduce un elemento de incertidumbre en los planes del otro lado. Ya no puedes asumir pasividad. Ya no puedes prever una respuesta limitada. Y en ese punto, el equilibrio deja de ser estable, porque cualquier siguiente paso puede generar una reacción más fuerte y menos predecible. Y detrás de esta tensión inmediata, existe una herida mucho más profunda que nunca ha desaparecido. En el norte, lejos del estrecho, Japón enfrenta desde hace décadas una disputa que sigue abierta, las Islas Kuriles. Un territorio controlado por Rusia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero que Tokio sigue reclamando como propio. No es solo una cuestión histórica, es estratégica, porque esas islas no son puntos aislados en el mapa, son posiciones clave que permiten a Moscú proyectar poder en el Pacífico, proteger sus rutas y, sobre todo, crear una zona segura para sus submarinos nucleares. Desde ahí, Rusia puede operar con ventaja, sabiendo que cualquier movimiento está cubierto por una estructura defensiva sólida, y eso coloca a Japón en una posición incómoda, porque mientras mira hacia el sur, hacia China, también tiene presión desde el norte. Es un escenario de doble frente, donde cada decisión debe considerar dos direcciones al mismo tiempo, y eso explica mucho de lo que estamos viendo, porque el movimiento en el estrecho no es aislado. Forma parte de una estrategia más amplia, donde Tokio busca enviar un mensaje claro a ambos lados. No está dispuesto a ceder espacio, ni en el sur ni en el norte, y cuando un país decide enfrentar presión en dos frentes, es porque ha asumido que el equilibrio ya no puede mantenerse como antes. Y todo esto nos lleva al cambio más estructural de todos, el que no se ve en un solo movimiento, pero que redefine todo el equilibrio. La transformación militar de Japón. Durante años, Tokio mantuvo una fuerza diseñada principalmente para defender, no para proyectar poder más allá de sus fronteras inmediatas. Pero eso ya no es suficiente. Hoy Japón está construyendo una capacidad completamente distinta. Portahelicópteros convertidos en verdaderos portaaviones ligeros, como el Izumo y el Kaga, adaptados para operar cazas de quinta generación F-35B, capaces de despegar verticalmente. Más de 40 destructores modernos equipados con sistemas avanzados de defensa y ataque, capaces de monitorear y responder a múltiples amenazas al mismo tiempo. Y no solo eso, también una integración de misiles de largo alcance que extienden su capacidad mucho más allá de sus propias costas. Todo esto crea algo diferente. No es solo defensa, es proyección. Es la capacidad de actuar antes de que la amenaza llegue. Y cuando un país adquiere esa capacidad, cambia su rol automáticamente. Deja de ser un actor reactivo y se convierte en uno que puede influir directamente en el entorno. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Japón no solo respondió, lo hizo con una base de poder que ha estado construyendo en silencio durante años. Y cuando esa preparación finalmente se activa, el impacto es inmediato. Y si lo que ocurre en la superficie ya es tenso, lo que ocurre debajo es aún más decisivo. Porque mientras los destructores y portaaviones ocupan la atención visible, el verdadero factor de incertidumbre se mueve en silencio, los submarinos. Japón ha desarrollado una de las flotas submarinas más avanzadas del mundo, unidades extremadamente silenciosas, difíciles de detectar, capaces de permanecer ocultas durante largos periodos en puntos clave. Y esos puntos no son aleatorios. Son los estrechos, los corredores obligatorios,
los cuellos de botella por donde cualquier flota debe pasar si quiere salir al océano abierto. Lugares donde no necesitas una gran fuerza, solo presencia en el momento exacto. Ahí es donde estos submarinos operan como sombras, esperando, observando, listos para intervenir si es necesario, y eso cambia completamente el cálculo estratégico, porque ya no se trata solo de lo que ves en la superficie, sino de lo que no puedes ver. Cada ruta potencial se convierte en un riesgo. Cada movimiento puede ser anticipado, y cuando un actor controla no solo el espacio visible, sino también el invisible, su capacidad de disuasión se multiplica. No necesita actuar constantemente, basta con que el otro sepa que está ahí. Y en ese punto, la libertad de movimiento deja de existir. Y al final, todo converge en una conclusión que cambia por completo la forma en que entendemos el equilibrio en Asia. Porque esto ya no es solo un episodio aislado, ni una simple demostración de fuerza. Es el inicio de una nueva etapa. Durante décadas, Japón fue percibido como un actor contenido, limitado por su propia historia, enfocado en la estabilidad más que en la confrontación, pero ese Japón ya no existe. Lo que estamos viendo ahora es un país que ha decidido redefinir su papel, que ha dejado atrás la pasividad y que está dispuesto a asumir riesgos para proteger sus intereses estratégicos, y eso altera todo el tablero, porque cuando un actor cambia su naturaleza, obliga a todos los demás a reajustar sus cálculos. China ya no enfrenta a un vecino predecible. Rusia ya no puede asumir un entorno sin respuesta. Y el Pacífico, que durante años funcionó bajo ciertas reglas no escritas, entra en una fase mucho más incierta. Porque el equilibrio ya no depende solo de quién tiene más poder, sino de quién está dispuesto a usarlo. Y en ese escenario cada movimiento cuenta. Cada decisión pesa, porque ya no estamos viendo una región en calma, estamos viendo el nacimiento de una nueva tensión que puede redefinir el futuro.